Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto, pues con este tema de Porfirio Díaz. Y a mí me gustaría ahondar, si les parece, en algo que ustedes ya medio tocaron, o tocaron una parte, pero profundizar un poquito más. Esta cuestión, ¿hasta dónde es importante la reconciliación histórica? Es decir, si uno lo traslada al ámbito familiar o incluso personal, cuando pues a lo mejor el padre lo dejó a uno, era medio golpeador, o qué sé yo, y pues te afecta a lo largo de tu vida, y en la medida en que hay los psicólogos dirían, ¿no? Bueno, tiene que haber una aceptación o algo como para ir sanando, digamos. Yo no sé si se aplica ese caso a esto, pero sí por lo menos dejaría la inquietud de que algo hace, digamos, la no reconciliación con tu propia historia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven? Sí sería, digamos, en algo ayudaría nuestra propia identidad, un poco reconocernos como somos, pero también lo bueno, lo malo, no sé. ¿Cómo sienten ustedes? Yo sí creo que sí sería útil. Y por ejemplo, yo estaba pensando en un comentario que hizo Isidro, cuando decía hay que reinterpretar la historia en base a un Estado liberal y que era contra la colonia. Yo creo que ahí también nos faltaría. Yo creo que tendríamos que reinterpretar, y también se está reinterpretando la colonia, reconocer lo importante del periodo colonial. Y yo creo que sí sería bueno que todo ese, por ejemplo, en Alemania tú ves, y de hecho hago un parangón, el periodo de Bismarck, se dice, es un periodo autoritario, fue un periodo, ¿no? Pero al mismo tiempo se le reconoce como que fue el creador del modelo social, que fue el que atrajo. Sí. Y claro, no es lo mismo Bismarck que don Porfirio, tal vez pero de algún modo sí fue una especie de dictador. Y nadie lo rechaza, lo estudian. Y ahora, yo no sé ahora, confieso, no sé ahora cómo se analice o se estudie el periodo nazi. Sí sé que sigue siendo un periodo muy doloroso para Alemania. Y yo creo que Alemania va a tener que entrar a esa época para decirle cómo lo recuperamos. Pero yo sí creo que sí ayudaría mucho a ver incluso a Maximiliano y ver a todos cuál fue el valor de que vino, reconocerlo en su verdadera dimensión. Creo que nos daría fortaleza para ver todo en periodo como que viene desde lo que somos, una ex colonia, hasta en la actualidad. En mi opinión, sí, yo creo que sería muy útil. Pero. A ver, ahí tocaste un punto muy importante. Yo creo que el liberalismo se desmarca muy bien, no solamente en Europa, sino en todas las Américas y en el mundo, frente a un proyecto eclesiástico. Porque las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica Romana, creyó en un imperio universal, en una única iglesia. Ese fue el drama justamente de España cuando descubre América, ¿no? Que quiere todavía salvar la única iglesia católica, eso significa ecuménica, ¿no? Mientras que el liberalismo parte del principio de las libertades, y la libertad de culto es fundamental. Yo creo que es una ruptura muy importante que hizo Juárez, ¿no? Hizo Díaz Juárez, separar la iglesia del Estado. Yo creo que ahí sí creo que es muy importante esta separación, construir el Estado por encima de la iglesia para no crear una sociedad de creyentes y una sociedad de ciudadanos, que todavía no la tenemos, ¿no? Porque la revolución creó una sociedad de creyentes para la revolución. Bueno, entonces yo creo que, independientemente de la redefinición de la colonia, que hay que revalorarla, por supuesto, en su justa dimensión, fue un reino. Y a Maximiliano. Y a Maximiliano, por supuesto, ¿no? Hay que reconocer que el liberalismo se basa en instituciones republicanas, laicas, en donde la moneda de cambio son las libertades, que todavía no las ejercemos. O sea, ¿cómo lograr esta conciliación? ¿Cómo lograr en un país, fíjate, que en la actualidad hoy una buena parte de la población, no toda, considera que tenemos un Estado criminal por las últimas matanzas, un Estado genocida? Fíjate, no estamos hablando del porfiriato. Porfirio Díaz se queda pálido de eso, ¿no? Sí. Pero mi punto es, ¿cómo conciliarnos con un pasado porfirista autoritario, como lo hemos definido, cuando cuando la lucha social en este momento es muy sensible al logro que ya no es filantrópico? Paz había dicho que el PRI era un ogro filantrópico, ¿verdad? Este ogro golpea pero ya no da. Entonces, ahí es donde yo veo difícil. Yo creo que tendrá que hacerse como siempre, como pasó en Alemania. Incluso Alemania tiene que revisar el nazismo también, ¿no? Como va a pasar con el comunismo, va a ser un problema de élites primero, de historiadores, de historiografía. La querella va a ser a nivel de cómo escribe la historia, cómo la recupera, a partir incluso de archivos, de nuevos documentos, todo, para
construir una nueva narrativa que después a lo mejor habrá caldo de cultivo a nivel social para una reconciliación. Pero en este momento yo creo que todavía una parte de la población o ve a un Estado que abusa de sus poderes o un Estado fracasado con la lucha con el narcotráfico. O sea, el narcotráfico no era un problema en el porfiriato, claro, a pesar de que habrá existido, pero no era un issue. Entonces, ahí yo creo que lo veo un poco difícil. Entonces, creo que va a ser una labor más bien de élites de historiadores, de élites intelectuales que van a hacer la guerra, ahí está la guerra, para crear una nueva narrativa que después quizás pueda prosperar. Pues, para reconciliar al país, porque ciertamente México está dividido y más dividido que nunca, ¿no? Por esta gran crisis social, en términos institucionales, en términos de seguridad, en términos de credibilidad, de transparencia, de eficacia de las instituciones, es fundamental reconciliarnos con la historia, ¿no? Y en ese sentido me parece fundamental superar este esquema tradicional que ha ido mejorando ciertamente en términos de ver a los grandes actores de la vida nacional de forma maniquea respecto a si son buenos o malos, como si fuera una historieta, ¿no? para niños, y se quedar ahí y con ese fin. Y a ese respecto, Díaz me parece un personaje muy interesante que ciertamente embona en esa necesidad de mirar los distintos perfiles de las personas que forjaron nuestro país. Es decir, hubo varios Díaz, ciertamente, ¿no? El liberal, el militar, el presidente, el dictador, quien evitó una guerra sangrienta en términos de que él dejó el poder para justamente, con un alto sentido de Estado, intentar reducir los contenciosos, cosa que no sucedió, pero no por culpa de él, sino de los revolucionarios que no se pusieron de acuerdo durante al menos 10 años. Y en ese sentido, siempre que la historia logre conseguir ese estatus revisionista para mirar a sus personajes como personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus fortalezas, creo que eso en sí mismo es positivo y contribuye a reconciliar al país en términos históricos y términos presentes. Y a ese respecto, por tanto, a mí sí me gustaría que el tema de Díaz fuese importante en la agenda, en las escuelas primarias, en las universidades, en las conversaciones, para que los mexicanos veamos que sus personajes tienen sus fortalezas y sus debilidades, y hay que conocer las distintas facetas y ver cómo una persona puede contribuir o hacer lo contrario a favor del proyecto de nación. Sin duda, ¿no? Pues yo coincido con esto. Yo creo que yo sí sería a favor de una idea de... Bueno, y por ejemplo, aprovecho también algo que se comentó. Sí es cierto liberalismo, Isidro, pero también yo creo que incluso en la religión hay que reconocer también que la Iglesia es una institución fundamental en el país. También tenemos que reconciliarnos un poco con esto. No, entonces, por supuesto. Sí, hay muchas instituciones y hay muchas cosas que todavía seguimos con esta idea de ¿por qué no aceptar que también México es una sociedad católica, profundamente católica? Bueno, eso no es antagónico al liberalismo y todo. No. Entonces, y yo creo que ahí desde esa perspectiva nos falta todavía reconciliarnos con la Iglesia, nos falta reconciliarnos con la colonia. Hay demasiados tabúes todavía. Demasiados tabúes y demasiadas estas confrontaciones. Este sí es un periodo bueno, esto no. Yo creo que había que hacer una especie de continuidad a través del tiempo. Bueno, pues yo creo que ese es un poco el lema, ¿no? Es decir, el tema hacia adelante, no solamente la de Porfirio Díaz, habría que buscar otras reconciliaciones. Efectivamente, lo de la Iglesia es otra, uno puede pensar en varias. Nuestro pasado indígena también. Nuestro pasado indígena. También parte del éxito del gobierno revolucionario fue reconciliarse con el pasado indígena, ¿no? La política de... Más en el museo de antropología que la práctica, pues, pero bueno. No tanto, digo, sí, pero yo creo que en los primeros años fue más allá. Sí. Con Vasconcelos, con esto de las normales. La política indigenista fue una política muy integradora, ¿no? Sí, de alguna forma. De alguna forma. Incluso a nivel de la propia CEPLAS. Bueno, ya no vamos a hablar de Ayotzinapa, pero eso es, o sea, las normales rurales jugaron un papel importante también en su momento, luego se pervirtieron y llegó otra cosa. Pero acuérdate que el lema de Vasconcelos era que somos una raza de bronce, somos una raza mestiza, ¿no? En donde el indio pues era un extremo y el blanco era el otro, lo de medio era y con Salinas dejamos de ser eso, somos una sociedad pluriétnica, y a mí me parece que es más correcto asumirnos como una sociedad, porque así le das oportunidad al Xochitl
a Tojolobal a mantener su lengua, claro, y a reivindicar su propio pasado. Claro. Estamos fuera del horizonte mestizo de la Revolución Mexicana. Muy bien, pues es otro tema para otro programa. Yo quisiera agradecerles, Gustavo, muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias, Isidro, y a todos ustedes también les agradecemos mucho su preferencia y les invitamos a la próxima edición de SEI en Contexto. Muy buenas noches. Bueno, parece que... Perdón.